Algunas características, voy a avanzar del tejido muscular, ¿no? El tejido muscular, la presencia, la característica fundamental es que sus células se contraen y las células al contraerse generan movimiento. No es movimiento por movimiento nomás, ¿no? Es movimiento que tiene algunas denominaciones o algunos nombres. Movimiento de desplazamiento, al caminar, por ejemplo. Movimiento de bombeo, el corazón, no hay duda. Movimiento de constricción, por ejemplo, los esfínteres se cierran, ¿sí? Movimientos de propulsión, como lo hace el intestino delgado, por ejemplo, al... ¿qué? Quiero mirar. Allá, a ver, ve. El movimiento de propulsión, como por ejemplo el intestino delgado, en este momento están moviéndose para desplazar todo lo que nos hemos alimentado, lo que está en digestión o lo que está para eliminación. Muy bien. Nosotros sabemos, y esto es ya de colegio, ¿no? Que es estriado o liso la clasificación. Que hay una denominación especial, las células tienen otro nombre, se llaman fibras porque son largas. Sarcolemas, sarcoplasmas, sarcosomas, tienen una denominación un poco diferente, ¿sí? Y eso se maneja así también en medicina, que no es nada complicado. El músculo estriado tiene dos variedades, perdón. El músculo voluntario o esquelético, el que se junta especialmente al esqueleto, por eso el nombre, el que se controla a voluntad, y el involuntario, que es el corazón. El voluntario, las fibras son largas, como estamos viendo aquí, y son fibras que reciben a veces una clasificación. Esto no es tan recién, pero en otros libros de histología no había. Las clasifican en fibras rojas, blancas e intermedias, de acuerdo a la cantidad de mioglobina que tienen. Es una proteína que lleva oxígeno, similar a la hemoglobina, a la cantidad de mitocondrias, la vascularización y especialmente la resistencia a la fatiga o la capacidad de contracción violenta o rápida. Además, su libro les habla del tejido conectivo, ¿no? El tejido conectivo que lleva vasos sanguíneos y nervios. Entonces, abraza, aquí está cada célula, cada fibra. Estos espacios blanquitos que ven, eso sería el endomisio, que es una lámina propia, fibras reticulares. Después, abrazando grupos de células, perimisio. Y a todo el músculo, epimisio. Entonces, esa misma denominación la vamos a estudiar cuando veamos tejido nervioso, neuro, como nervio, ya no, perineuro y epineuro. Bien, esto es con poco aumento, músculo, miren, las células son largas, alargadas, y aquí vemos el tejido conectivo llevando muchos, miren la cantidad de vasos sanguíneos, por eso el músculo es bien irrigado, ¿no? Con poco aumento. Con mayor aumento están las fibras o las células y el tejido conectivo. Aquí parecería que hay algo de grasa. Tampoco, siempre traten de encontrar en el corte longitudinal. El corte transversal no es tan fácil poder reconocer músculos. El reconocimiento es relativamente simple, ¿sí? No creo que vayan a tener problema. Este ya está a mucho mayor aumento, es con tinción universal. Entonces, cada una de estas es una célula, una fibra. Y si notan, ponen atención, miren aquí hay estriación. A pesar de que no es una tinción especial para ver las estriaciones, se pueden observar, ¿sí? Entonces, bandas claras, bandas oscuras que le dan esta estriación. No se olviden, eso ustedes tienen que preparar, que aquí en la estriación existe una serie de proteínas. No es solamente la actina y la miosina 2. Cada una cómo está constituida la molécula de miosina, ¿no? Cadenas pesadas, cadenas livianas, y cómo la cadena pesada tiene diferentes partes. Y la cadena liviana, actina, más tropomiosina y troponina. Troponina en 3 variedades, troponina T y C.
Aparte de esto, existen otras proteínas que recién aparecen en este texto, los costámeros, y unas proteínas que, a ver, voy a tratar de explicarles en el corte transversal. ¿Listo? Distrorofina, sarcobrevina, distrobrevina, distroglucanos, ¿sí? Sarcoglucanos, son 5 proteínas que un poco adhieren estos filamentos a la membrana o sarcolema, ¿ok? Y entre los grupos que hay de miofilamento, fibrillas, fibrilla es lo grueso, filamento es el delgadito. Entre ambos hay otras proteínas intermedias, dismina, bimentina, plectina y cristalina, son 5. Digo, son 4. Esas son algunas proteínas que es lo más molestoso de poder retener, ¿ok? Pero es a nivel molecular. Bueno, ¿qué más podemos ver en la fibra muscular? Miren los núcleos, son muchos núcleos, las células son muy largas, pueden tener algunos centímetros, hasta más de 8 o 10 centímetros de largo, pero no se hacen visibles porque son muy delgadas, muy, muy delgadas, ¿sí? Y entonces, al ser células tan grandes, requieren de muchos núcleos. Cada núcleo controla más o menos o regula una pequeña área de la fibra muscular y es por eso que pueden tener cientos o miles de núcleos. Este es el corte transversal, ¿ok? En el corte transversal, aquí también podemos ver muy bien, apreciar, miren, cada una de estas es una fibra, una célula. Y alrededor esa área blanquecina que vemos, entonces sería el endomicio. Este sería el perimicio, abrazando un grupo, un fascículo, y a todo el músculo el epimicio. Vean cómo es difícil un poco reconocer el corte transversal, por eso es longitudinal. Y este es el corte transversal a gran aumento. ¿Qué podemos ver? Aquí están las células. Entonces, los núcleos son periféricos, ¿sí? No todos tienen el núcleo periférico, porque hay áreas en las que no hay núcleos, ¿no? Todavía el corte no los ha involucrado. Y esas proteínas que hablaba, algunas, los costámeros, están aquí alrededor de la membrana, y aquí hay grupos de fibrillas, y cada uno de estos tiene millones de filamentos, son las sarcómeras, ¿no? Entonces, entre ambos también, entre estos grupos, imagínense aquí adentro como si hubiéramos agarrado un grupo de lápices. Entonces, entre los lápices, en este caso filamentos, hay otras proteínas, ¿no? He dicho, desmina, bimentina, plectina y cristalina. Muy bien. ¿Qué más? Hay mucha vascularización, miren, vasos sanguíneos, porque ya saben el mecanismo de contracción del músculo. Gardner clasifica en 3 grandes componentes o etapas, ¿no? Una etapa que es muy rápida, que dura solamente 9 segundos de una contracción violenta y rápida, el sistema fosfógeno, ¿no? Después la reserva que se tiene de glucosa, de glucógeno, y se transforma en ácido láctico, que nos da 90 segundos a 100 segundos de contracción rápida. Y después lo que más usan nuestras células musculares es el metabolismo aeróbico, ¿sí? Las mitocondrias tienen muchísimas mitocondrias, cada una de estas células. Entonces, en base a la nutrición, a la alimentación que tenemos y a las reservas, se va generando, gracias al oxígeno, por eso sistema aerobio, por eso respiramos, la energía necesaria para que la contracción pueda durar hasta cuando ya no tengamos fuerza, ¿no? Ya se nos acabó todo, pero eso puede durar días, tal vez. Muy bien. Entonces, ese es el músculo estriado. Mire un poco, están haciendo capas, es difícil de reconocer. Así, a simple vista, así como estamos viendo, yo no les puedo garantizar nada. Además que es al corte transversal.
¿Será músculo esquelético? ¿Será voluntario o será involuntario corazón? Probablemente por lo que toca. Aquí está el corte transversal, transversal. No veo muy bien longitudinal, pero con este aumento, si bien veo mucha vascularización, miren la cantidad de vasos sanguíneos y capilares que hay. ¿Sí? Es harto, es harto. Veremos a mayor aumento. ¡Wow! Parece que seguíamos en músculo esquelético. Esta es otra tinción. Creo que, no sé si hemos visto en la segunda práctica, es hematoxilina férrica. Si bien en sí hay una alteración aquí en el color es un poco azul, es un azul herrumbroso, un azul oscuro. En la cátedra lamentablemente no tenemos esta tinción y no se está realizando y con el tiempo se está perdiendo el color. ¿Listo? Hematoxilina férrica. A mayor aumento se nota así. Entonces son las células largas, alargadas, ¿no? Fibras. Pero todavía no se ve mucho y que no es para ver núcleos ni la estructura interna. Permite ver, eso sí, las sarcómeras. A ver, ahí está, gran aumento. Ahora sí, miren cómo se nota muy linda, ¿no? Esto vamos a ver en los microscopios, bandas oscuras y bandas claras. Y si tenemos suerte, en la banda clara vamos a ver hasta la línea Z, a veces se ve, o la área H en la banda oscura. Vean qué bonito cómo se pueden ver las sarcómeras. Y son millones de sarcómeras por cada célula. Imagínense una célula que tiene 5 centímetros de longitud, entonces hay millones. Cada una cuando se contrae acorta nanómetros o tal vez menos de nanómetros. Pero si se suman todas, el músculo en general puede llegar a contraerse. Un músculo no se contrae más de 3, 4, 2, 3 centímetros. Otra cosa es que como hemos estudiado con tejido óseo, con hueso, hace palancas y entonces amplifica, magnifica la fuerza o la longitud del movimiento. Bien, miren, son células de nuevo, repito, largas, que pueden verse aquí, ¿no? Un poco alrededor, los núcleos, un poco, pero no es, como no es una tinción especial para ver los núcleos, no podemos verlos con nitidez. Es una tinción muy bella, entonces, hematoxilina férrica. ¿Listo? Hola, hola, ¿están despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. Está muy bien, muy bien. Miren esto, el músculo está más compacto, ¿no tan? Más apretado parecería, pero difícil de reconocer. Yo también no, de nuevo vuelvo a decir, no me atrevo a diagnosticar qué es. ¿Sí? Sospecho, además sospechamos todos porque tiene que venir la siguiente variedad, que es corazón, ¿no? Otra cosa es en desorden o en el examen final cuando no hay ningún orden establecido. La siguiente, el músculo estriado involuntario, el corazón, se halla en el corazón y en la naciente de los vasos sanguíneos del corazón, especialmente a nivel de la clavícula ventrículo derecho, ¿no? El origen de la arteria pulmonar. Las células no son alargadas, tienen un núcleo, a veces dos núcleos central, y dejan estos pequeños espacios, es un poquito que tienen esa característica, es bien propia. El doctor Padilla alguna vez sugirió, dice que tienen forma de pantaloncitos, es decir, las células como que se abre un poco, ¿notan? Y deja esos pequeños espacios. Es un músculo que está mucho más vascularizado y mayor cantidad de mitocondrias y tiene otro metabolismo, ¿no? Más que todo con lípidos, con grasas, con triglicéridos. Las proteínas contráctiles son similares, muy similares, y tienen lo mismo, lo único que son mucho más delgadas, más tenues, no se nota la estriación tan evidente. Pero vamos a ver en el microscopio en su debido momento. ¿Listo? Esta es una tinción que ya la hemos visto como ejemplo nada más, pero ahora sí ya la vemos con su utilidad.
que la van a entender, es hematoxilina fosfotúngstica. Tiene este color medio violeta porque tiene algo de rojo, ¿sí? ¿Qué más? Vasos sanguíneos, grandes, pequeños, ¿eh? Mucha vascularización, por eso el infarto de miocardio, ¿no? Cuando el corazón no puede pararse y tiene que seguir trabajando. Y si lo hacemos, imagínense si nos ponemos a subir 10 gradas, 8 gradas y no hay buena oxigenación porque las arterias están ocluidas, están disminuidas en su diámetro, llega poco oxígeno y el corazón necesita. Y ahí es cuando muere el infarto de miocardio. Probablemente este sea endocardio. Aquí está la cavidad. Y tal vez aquí el pericardio visceral, ¿eh? O llamado epicardio también. Bien, hematoxilina fosfotúngstica. Ahora sí, con tinción universal, se ve bastante bien o muy bien. En todos estos espacios son capilares, hay mucho vaso sanguíneo. Miren, aquí hasta glóbulos rojos tiene. Una de las características importantes del músculo cardíaco es que entre célula y célula hay un sistema de unión especial, ¿sí? Cuerpos densos, no, cuerpos densos. Son las piezas escaleriformes, o ahorita se me ha ido el nombre que usa Gardner. Es un tipo de unión en el que tiene una parte transversal y una parte longitudinal, así como escaleritas, ¿sí? Cuerpos, no son cuerpos, otra vez de nuevo estoy con cuerpos densos. A ver, ya me acordaré. De tal manera que entre célula y célula, en esta dirección tiene que haber la tracción, entonces ahí hay desmosomas, uniones adherentes. Mientras tanto que en la parte que es longitudinal, diré, ahí hay uniones comunicantes. De tal manera que la despolarización pasa de célula a célula a célula a célula a célula. Así pasa el impulso nervioso. Es involuntario, está inervado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que regulan nuestro latido en algún momento, que puede ser más rápido o puede ser más lento. ¿Qué más? Hay otra proteína, el fosfolambán, ¿no? Que menciona ahora Gardner, que sería el que secuestra el calcio. En todos estos músculos, en el estriado, en las dos variedades, digo, el sistema de despolarización está dado por los túbulos T, que son repliegues de la membrana. Entonces, por ahí tiene que entrar el calcio. El calcio es el fundamental para la contracción. Sergio, ¿me puedes habilitar de beber dos? Entonces hay... Sí, retarde están entrando, pero bueno, ya que estamos acá. Muy bien. Sí. Ya, gracias. Estoy con el aparato de mi hijo, así que no lo conozco bien y requiero su ayuda. Él decía que entonces el túbulo T capta el impulso eléctrico que viene por la membrana. Y este hace unos pequeños como canalcitos, como repliegues, y estos entran en contacto con el retículo endoplásmico, que en este caso se llama retículo sarcoplásmico, el liso, ¿no? Que tiene el calcio. Entonces, el calcio, cuando se libera por el impulso nervioso, hace que la célula se contraiga. Y han visto, y esto está en el colegio, creo, la teoría deslizante de los filamentos deslizantes, teoría de Huxley, que es la que se acepta en el músculo estriado, ¿no? Entonces los filamentos entran unos con otros en una perfecta sincronización. Ahí existen diferentes proteínas, ¿se acuerdan? Titina, nebulina, capseta, tropomiosina y actinina alfa, ¿sí? Son como 5 proteínas que regulan que esto se mueva, de tal manera que la sarcómera se acorta, como hemos dicho, nanómetros, ¿sí? En el músculo cardíaco existe el túbulo T, pero el retículo sarcoplásmico es diferente, es mucho más amplio y no hace esas dilataciones. Entonces acá no se ve al corte transversal 3. En el otro músculo era triada, en cambio aquí hay diada.
En el otro músculo se ubica entre la banda A y la I, y aquí se ubica a nivel de la banda Z. Y tiene un sistema de calcio con puertas canales de calcio que se abren. Es un poco diferente a la contracción del músculo cardíaco, muy poco diferente que el esquelético. ¿Listo? Entonces no se olviden, para reconocer es esto, que las células parecen como que se dividen, y es verdad, y especialmente estas estructuras. ¿Sí? Ahora sí, con mayor aumento, o con gran aumento en hematoxilina fosfotúnstica. Notan ahí esta mezcla de color azul y este otro medio púrpura, rojizo. Lamentablemente esta no es una muy buena lámina, porque se supone que aquí es donde mejor se pueden ver las uniones. Uy, Dios mío, ¿dónde están? Aquí hay una, pero no está nada evidente, ¿no? Miren, aquí se ve alguito de la estriación fina, alguito. Aquí está uno de estas. ¿Eh? Discos intercalares o intercalados, así se llaman, discos intercalares o intercalados. ¿Ok? Aquí hay uno. En esta tinción se deberían ver con mayor claridad. 1, 2, el núcleo es central, ¿no? Miren, el núcleo es central. Entonces, eso nos ayuda a reconocer músculo cardíaco. Tengan mucho cuidado con estas láminas, ¿ya? Miren, vasos sanguíneos con sangre, ¿no? Sí, muy bien vascularizado el corazón. ¿Ok? Igual, hematoxilina fosfotúnstica, menor aumento. Músculo estriado, involuntario, corazón, miocardio. Mientras tanto que aquí, no sé si notan, está todo medio muy compacto y medio como que hace así, ¿cómo les diría? No sé, remolinos que están como fijos, ¿notan? ¿Sí? Es una característica del músculo liso. El músculo liso es involuntario. Entonces, las células son muy pequeñas, fusiformes. ¿A qué se refiere? Creo que ya hemos visto cómo eran células fusiformes justamente, ¿no? Que la parte central es ancha y los extremos son delgaditos. Y encajan estos muy bien unos con otros, de tal manera que a veces las células no son distinguibles. ¿Dónde encontramos músculo liso? Especialmente en las vísceras y vísceras huecas. Por ejemplo, estómago, intestino delgado, intestino grueso. En las vías biliares, vías urinarias, en útero, trompa, en vagina también, en bronquios, ¿sí? En los vasos sanguíneos. Imagínense la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos, y tienen que tener músculo liso. Nadie controla que nuestros vasos estén con vasodilatación o que estén con vasoconstricción, ¿no? Que estén abiertos o estén estrechos. Entonces tenemos mucho músculo liso, mucho. Ahora también lo hay en algunos lugares especiales, casi sueltos o aislados, en las vellosidades intestinales, en la piel, ¿no? Adherido, que agarran al folículo piloso, y cuando por algunas con situaciones de estrés, de frío, a veces se jala al folículo, y esto aparece lo que denominamos piel de gallina. Muy bien, entonces es un músculo que no tiene estriación y su sistema de contracción es bastante diferente. Garner en la tercera edición o antes no explicaba, y muchos libros de histología no querían explicar porque no se conocía exactamente o muy bien cómo es el mecanismo de contracción. ¿Sí? Este último Garner que estamos viendo, el quinto, explica algo, pero igual es bastante... hay que entenderlo, hay que leerlo muchas veces y ver otros libros. Pero voy a tratar ahora de explicarles la parte más conflictiva que hubiese de este tema de músculo liso. ¿Ok? Aquí está músculo liso a mayor aumento. Aquí sí se ve muy bien. Miren el núcleo central alargado. Ahora no vemos bien el límite de las células, porque como les digo, es bien delgaditas y están muy juntas unas a otras. Este está en el corte longitudinal, que es donde se distingue.
En el corte transversal, difícil de reconocer, ¿no? Difícil de reconocer. Entonces, músculo liso. El siguiente, ya no tenemos más. Esto ya hemos visto tal cansancio, ¿no? Ya todos deben reconocer. Glándula mamaria, ya estamos aburridos con la glándula. Como tiene grasa, tiene conectivo laxo, y aquí en los acinos, ¿no? Aquí se produce la leche y se deriva por estos ductos o conductos. Seguimos con músculo liso en menor aumento, pero se pueden ver un poco las células. Tiene esta textura. Notan lo que les decía, como las células, estos grupos musculares como que hacen a veces como remolinos, pero no se puede describir mucho más con menor aumento. Volvemos a la famosa glándula mamaria. Ahora sí, el gran aumento. Queremos dar como ejemplo las células mioepiteliales. Hay algunos tejidos, ¿se acuerdan? Los mismos pericitos y las células mioepiteliales tienen una ligera capacidad de contracción y tienen algo de músculo liso. Entonces, en los acinos, donde se va a producir la leche, estas son las células que van a producir la leche y alrededor puede haber alguna que otra. Miren, aquí están las células y aquí hay una célula. ¿Sí? Esa es una célula mioepitelial. A ver, busquemos un poco más. Acá. Ahí están las células y aquí hay una que está alrededor, ¿notan? Alrededor. Entonces, es como ejemplo de células mioepiteliales. Muy bien. Ya saben reconocer entonces músculo estriado con sus dos variedades y el músculo liso. Eso. Esto yo creo que le falta al Gardner para que puedan entender la contracción del músculo liso. El músculo estriado es relativamente simple, ¿no? Miren, el filamento grueso de miosina 2, este es en el músculo estriado. Estas son las cabezas, ¿sí? Aquí deberían estar adheridas las cadenas livianas. Estas son dos cadenas pesadas y se ubican de esta manera. De tal manera que engarzan aquí estarían los filamentos de actina, aquí estaría el filamento. Imagínense que el borde sea la sarcómera Z. Entonces de aquí nacen o parten actina. Y estas engarzan con los sitios activos para que durante la contracción estos márgenes, o en este caso que he dicho línea Z, se aproximen. ¿Ok? Porque ese es un filamento grueso bipolar, así se llama. Están colocados en esta manera. Muy bien lo dicen los libros, que pueden haber hasta 200 a 300 moléculas en cada uno de estos. Este es un filamento. Y cada una de estas es fibrilla. ¿Sí? Entonces, un filamento grueso puede tener 200 a 300 fibrillas. Ahora, en el músculo, esto es lo que nos dice Garnett, que ayuda a entenderse. En el músculo liso, la miosina se coloca en esta dirección. ¿Sí? Por eso se llama polar y lateral. Están en una sola dirección, en un solo plano. Y estos también están en otro plano. ¿Ok? Ahora sí, intentaré retroceder. Aquí. Una característica del músculo liso es que cuando se contrae, se arruga así. Miren cómo el núcleo se ha hecho así y se ha hecho de esta manera, perdón. Parecería, algunos libros dicen que esto se torna chico y encurvado como sacacorchos, ¿sí? En espiral. ¿A qué se debe? Porque la contracción aquí, al no haber esa disposición como hay en el músculo esquelético en el estriado, aquí tiene una disposición un poco diferente. Miren, aquí en el sarcolema, aquí se forman unas pequeñas como
puntos de anclaje que se llaman cuerpos densos. Sí, está bien, están construidos de actina alfa. Se supone que esto que están viendo así gris sería la membrana. Entonces aquí hay dispersos en toda en la membrana cuerpos densos. Y los cuerpos densos están anclados así filamentos delgados. Miren, aquí hay otro cuerpo denso con su filamento delgado. Yo que sé, están, a ver, más o menos como, ¿qué les podría decir? Como en las fiestas cuando colocan del techo ahí serpentina que están colgando, así. Pero obviamente que esto es tridimensional, ¿no? Está en toda la célula. Entonces, cuando hay el mecanismo de estímulo, que ahora voy a explicarles, el filamento, que te he dicho bipolar, de actina, se adhiere. De tal manera que, imagínense, y cuando se activa por la liberación de calcio, este filamento es jalado en esta dirección y este otro en esta dirección, acá. Entonces, este filamento es jalado en esta dirección y este otro en esta dirección. Este en esta dirección y este otro en esta dirección. Pero este filamento está anclado también a la membrana, ¿no? Ambos están anclados a la membrana. De tal manera que entonces jalan y la atracción hace que la célula se contraiga de esa manera. Por eso la contracción es lenta, no es dolorosa. A nosotros en este momento se nos están moviendo los intestinos o las vías biliares, o sí que en la vía urinaria, llevando la orina a la vejiga, y no la sentimos. Solamente cuando hay alguna lesión o algún estímulo especial, se hace, la contracción se hace dolorosa. Y esta es una contracción lenta, muy lenta, ¿sí? Han visto cómo son los movimientos peristálticos, ¿ok? Y esto es lo último. Entonces, ambos en el músculo liso y en el estriado es importantísimo, por eso hablaba tanto, he dado tanto en las clases teóricas, práctica teórica de revisión, por qué el calcio es importante, por qué los huesos son una reserva de calcio importante y rápida. El calcio va a generar el impulso nervioso, ¿sí? El impulso nervioso va a liberar calcio que va a entrar a la célula. Y cuando esta llega a cierta concentración, va a producir el estímulo de la contracción. Entonces, ¿qué pasa? Hay un estímulo nervioso, hay estímulos hormonales. La célula un poco puede estimularse, esta puede contraer bajo ciertos, hasta por estiramiento. Por ejemplo, cuando va generándose, imagínense, del útero de 8, 9, 10 centímetros, yo qué sé, tiene que crecer y desarrollarse hasta estirarse, hasta que el producto, el niño, sí cabe en su interior. Y cuando ya llega a cierto nivel de estiramiento, las células empiezan a contraerse y se inicia el parto. Bueno, entonces ingresa por algún estímulo eléctrico, como quiera, calcio. Y el retículo endoplásmico liso también libera calcio, ¿sí? Estas moléculas de calcio se van a unir a otra proteína que se llama calmodulina. Va a tener capacidad para 4. 4 moléculas de calcio se forman el complejo calcio-calmodulina. En este momento se activa y la sinasa de las cadenas ligeras de miosina, la miosina son los filamentos gruesos, ¿no ve? Entonces, esta se adhiere. Ahí está. Una vez que se adhiere, y gracias a la concentración o la liberación de ATP, en este caso, miren, en el músculo liso, esto no sucede en el estriado, los filamentos de miosina tienen las cadenas, ¿sí? No son cadenas livianas, la porción liviana enrollada, así están como bucles, ¿sí? Entonces, al llegar este complejo calcio, calmodulina y la sinasa, hace que actúa sobre las proteínas. Ahí están las chiquititas. Y estas hacen que el filamento se estira. Consume del ATP, se vuelve ADP. Y al estirarse el filamento, ya se expone de manera tal que entra en acción
y se liberan los sitios activos. Igual hay tropomiosina, ahí está, sí, tropomiosina, pero aquí hay otras dos proteínas, ¿no? La calponina y la calponina. No hay troponina como en el otro músculo. En el músculo estriado hay troponina, T y C, 3 variedades. Aquí no hay. Y de tal manera, pero igual, la tropomiosina deja los sitios activos y estas cabecitas, gracias al ATP, y después se transforma en ADP, liberando energía, van a ir jalando, van a ir moviéndose de este lugar a este, a este, a este, a este, a este, de tal manera que van a traccionar el filamento delgado. Este sistema de tracción, obviamente, que también se ve en el músculo esquelético, pero en este caso, como no hay esa estriación de sarcómera, entonces la tracción se ejerce después sobre los cuerpos densos y la célula muscular lisa llega a contraerse. Muy bien. That's all. Eso sería todo. Me parece muy bien que me hayan acompañado, que pongan interés en su formación. El país necesita de gente formada, gente como pretendemos que sean ustedes, que son ustedes, ¿sí? Con criterio y los valores que son muy importantes, ¿sí? Y uno de los valores importantes es la responsabilidad. El haber hecho esta clase, que tal vez la podamos volver a repetir ya presencialmente, ya les ayuda a entender, ¿sí? Ahora tienen estos días para estudiar sus materias tan importantes.